Kylian Mbappé llegó al Mundial con ruido alrededor. No llegó simplemente como la gran estrella de Francia, no llegó únicamente como el capitán. Llegó señalado, observado, criticado y discutido. Durante días se habló de él más por lo que hacía fuera del campo que por lo que podía hacer dentro. Se cuestionó su liderazgo, se cuestionó su actitud, se cuestionó si corría lo suficiente, si defendía lo suficiente, si pensaba demasiado en sí mismo, si realmente era el capitán que Francia necesitaba para volver a conquistar el mundo. Y entonces llegó Senegal, un rival físico, valiente, incómodo, con historia, con orgullo y con jugadores capaces de mirar a Francia a los ojos. Pero esa noche, Senegal no solo se encontró con Francia, se encontró con un futbolista que llevaba demasiadas críticas acumuladas. Se encontró con Kylian Mbappé en modo mundial, porque con Mbappé pasa algo muy curioso. Se le puede criticar, se le puede exigir, se le puede señalar por caminar, por no presionar, por desconectarse durante algunos minutos, por parecer frío, por no hablar cuando muchos esperan que hable. Pero cuando llega un mundial, todo cambia. El escenario parece suyo. La presión, en vez de hundirlo, lo alimenta. El ruido, en vez de frenarlo, lo despierta. Y contra Senegal volvió a pasar. Llegaba discutido, llegaba con titulares encima, llegaba con preguntas incómodas, pero terminó mandando un mensaje al mundo. Kylian Mbappé vuelve a presentar su candidatura, y no una candidatura cualquiera. Su candidatura a ser el jugador del Mundial, su candidatura a la Bota de Oro, su candidatura a perseguir récords históricos, su candidatura a entrar definitivamente en esa conversación donde ya no se habla de buenos jugadores, ni siquiera de grandes estrellas, sino de leyendas mundialistas. Porque Mbappé no está construyendo una carrera normal. Está construyendo una carrera que se mide contra la historia. Antes de este Mundial 2026, Mbappé ya tenía 12 goles en Copas del Mundo, 12 goles en solo 2 mundiales, 4 en Rusia 2018 y 8 en Qatar 2022. Y eso, por sí solo, ya es una barbaridad. Pero lo más impresionante no es solo la cifra, es cuándo los hizo, es cómo los hizo, es en qué escenarios apareció. En 2018, con apenas 19 años, no fue un niño mirando desde la grada de los grandes. Fue protagonista, fue campeón del mundo. Marcó en la final contra Croacia y se convirtió en el goleador más joven en una final mundialista desde Pelé. Eso no es casualidad, eso no es una promesa, eso es una declaración de grandeza. Pero antes de aquella final ya había dejado una imagen que cambió su carrera para siempre. Francia contra Argentina, octavos de final de Rusia 2018, el día en que Mbappé rompió el partido con una carrera que parecía sacada de otro deporte. Arrancó desde campo propio, dejó rivales atrás, provocó un penalti y luego marcó 2 goles. Aquel día el mundo entendió que no estaba viendo simplemente a un futbolista rápido. Estaba viendo a un jugador capaz de destruir un partido de mundial con una aceleración. Un jugador que no necesitaba pedir permiso. Un jugador que no esperaba su turno. Un jugador que con 19 años miró a Messi y Argentina y dijo, ahora me toca a mí. Y si Rusia fue su nacimiento como mito, Qatar fue su confirmación. En 2022 terminó el Mundial con 8 goles en 7 partidos y ganó la Bota de Oro. Pero otra vez, lo importante no fue solo la cantidad, fue el momento. Fue la final contra Argentina, una de las finales más grandes de la historia. Francia estaba contra las cuerdas, Argentina dominaba. Messi parecía tener el destino en sus manos. El partido parecía escrito para que Leo cerrara su historia perfecta. Y entonces apareció Mbappé, primero de penalti, después, apenas un minuto más tarde, con una volea brutal. Y luego, en la prórroga, otro penalti. 3 goles en una final de mundial. Un hat-trick en el partido más importante que existe. Algo que no se veía desde 1966. Francia perdió aquella final, sí, pero Mbappé no perdió su aura. Porque hay derrotas que destruyen y hay derrotas que agrandan. Y aquella derrota lo agrandó. Porque mientras todos hablaban de la coronación de Messi, también quedaba una sensación muy clara. Mbappé no se había rendido nunca. Mbappé había intentado arrebatarle el cuento al destino. Mbappé había estado a un paso de hacer lo imposible. Por eso este Mundial 2026 era tan importante, porque ya no llegaba como promesa, ya no llegaba como joven estrella, ya no llegaba como futuro, llegaba como presente absoluto, como capitán de Francia, como campeón del mundo, como finalista, como Bota de Oro, como un jugador que, con solo 27 años, ya estaba persiguiendo el récord histórico de goles en mundiales de Miroslav Klose, que tiene 16. Mbappé llegaba con 12. Y después de aparecer contra Senegal, esa cuenta vuelve a moverse. Cada gol, cada actuación, cada partido
lo acerca un poco más a la cima. Y ahí está la clave de esta historia. Contra Senegal no solo respondió a las críticas de la semana, respondió a algo mucho más profundo. Respondió como responden los jugadores históricos, en el escenario donde más pesa la camiseta, porque durante la primera parte todavía hubo dudas. Todavía se dijo que no corría lo suficiente. Todavía se señaló que era el jugador que menos había corrido. Todavía se habló de que estaba fallando regates, de que no generaba peligro, de que Francia parecía partida, de que el equipo podía sufrir si sus estrellas no trabajaban sin balón. Pero Mbappé tiene algo que irrita a sus críticos y enamora a sus seguidores. Puede parecer ausente durante tramos del partido, pero nunca está fuera del partido. Puede tocar pocas pelotas, pero cada vez que recibe, la defensa rival cambia. El lateral retrocede, el central mira hacia su espalda, el portero se prepara, el estadio huele el peligro, porque Mbappé no necesita dominar todos los minutos, necesita un instante, un metro, una carrera, una pelota al espacio, y cuando eso aparece, el partido cambia. Contra Senegal volvió a quedar claro, Francia podía tener dudas, podía estar rodeada de ruido, podía sentir el peso del debut, pero cuando Mbappé empezó a encontrar espacios, todo se inclinó. El mismo jugador que estaba siendo criticado por no correr empezó a correr donde realmente hace daño, hacia la portería. Y ahí no hay estadística defensiva que valga, ahí no hay debate de tertulia. Ahí solo queda una pregunta. ¿Quién decide los partidos grandes? Y muchas veces cuando juega Francia, la respuesta es la misma, Kylian Mbappé. Por eso esta goleada tiene tanta importancia narrativa, porque no es solo un resultado, es un aviso. Es Mbappé diciendo que vuelve a estar aquí. Otra vez en un mundial, otra vez con Francia, otra vez con críticas encima, otra vez con todos mirando, otra vez obligado a demostrar que es más que una estrella de club, más que una marca, más que un nombre, más que una portada. Es un futbolista diseñado para estos escenarios, y eso es lo que lo separa de muchos otros. Hay jugadores que tienen grandes temporadas, hay jugadores que brillan en sus ligas, hay jugadores que marcan muchos goles en clubes, pero el mundial es otra cosa. El mundial no perdona. El mundial te encierra en 7 partidos, te quita margen de error, te pone delante a países enteros y convierte cada balón en una sentencia. En ese contexto muchos se hacen pequeños. Mbappé casi siempre se hace más grande. En 2018 apareció en los cruces, en 2022 apareció en la final cuando Francia estaba muerta y en 2026 empieza apareciendo contra Senegal después de una semana de críticas. Eso ya no es casualidad, es patrón. Es costumbre, es territorio. Mbappé no solo juega mundiales, Mbappé los reclama, y por eso hay que hablar de su candidatura, porque cada mundial tiene candidatos antes de empezar, los favoritos de siempre, los nombres de moda, los jóvenes que vienen empujando, los veteranos que quieren una última oportunidad, pero muy pocos jugadores presentan su candidatura con la autoridad de alguien que ya ha hecho historia en el torneo. Mbappé no necesita imaginar lo que significa ganar un mundial. Ya lo ganó. No necesita imaginar lo que significa marcar en una final. Ya lo hizo. No necesita imaginar lo que significa cargar con un país. Ya lo vivió. No necesita imaginar lo que significa ser el máximo goleador de una Copa del Mundo. Ya lo fue en Qatar. Ahora su reto es otro. Su reto es convertirse en leyenda definitiva, superar récords, llevar a Francia otra vez hasta el final, demostrar que puede ser líder no solo con goles, sino también con presencia, con jerarquía, con carácter. Porque esa es la crítica que más le persigue. Nadie duda de su talento, nadie duda de su velocidad, nadie duda de su pegada. La duda es si puede ser el líder total, el capitán que no solo decide partidos, sino que arrastra vestuarios. El jugador que no solo aparece en la foto del gol, sino que sostiene el peso emocional de una selección